Dice lo siguiente: un calorímetro de cobre de 650 gramos de masa contiene 100 gramos de agua a su temperatura de 20 grados Celsius. Se introduce en el calorímetro una pieza de cobre de 350 gramos que está a temperatura de 428 grados Fahrenheit. Si se sabe que el calor específico del cobre es 387 Joule partido en kilogramos por Kelvin, que es lo mismo que grados Celsius, determina la temperatura de equilibrio del sistema. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos dicen de que hay una temperatura, nos dan una temperatura en Fahrenheit que hay que pasarla a Celsius, de 428. Entonces, lo primero que habría que hacer es convertir esa temperatura a Celsius. ¿Qué sería? Si mal no recuerdo, es temperatura en Celsius es igual a 5 novenos, temperatura en Fahrenheit menos 32. Sí. Entonces, si introducimos los 428, nos quedaría 5 novenos de 428 menos 32 grados Celsius. Entonces, esa temperatura Celsius del cobre y el agua antes del inicio sería 220 grados Celsius. O sea, en la barra de cobre que está independiente. Además, el calor específico del agua, que es un dato que falta ahí, que habría que darlo, que es 4190 Joule partido en kilogramos grados Celsius. Aquí tenemos tres cuerpos: el calorímetro de cobre de 150 gramos, el agua, que ambos parten a 20 grados Celsius, y tenemos la pieza de cobre de 350 gramos que parte a 220 grados Celsius. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. El calorímetro de cobre, voy a colocar aquí calorímetro de cobre, que va a partir en 20 grados Celsius. Y al final vamos a tener un calorímetro de cobre que va a terminar en una temperatura de equilibrio de final. ¿Ya? Y vamos a tener un calor asociado con este aumento de temperatura, que va a ser la masa del calorímetro por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura. La masa del calorímetro, en este caso nos conviene expresarla en kilos. El calorímetro tiene 0,65 kilos. Por el calor específico del cobre, que es 387 Joule partido en kilogramos por Kelvin. Kilogramos por Kelvin y por grado Celsius da lo mismo en este caso, porque esto se multiplica por un cambio de temperatura, que en Kelvin es igual que en grados Celsius. El cambio de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 20. Por lo tanto, esto nos va a quedar 0.65 por 387 251,55 factor de T menos 20 joules. Ese sería el calor que entraría al calorímetro de cobre. Después tenemos los 100 gramos de agua.
que también parten a 20 grados Celsius. Y terminaríamos, que viene con el calorímetro, por lo tanto está en equilibrio con el calorímetro, y terminaríamos con una temperatura T, que hay que determinar, que también va a ser en grados Celsius. Esta también, este va a ser en grados Celsius. Entonces aquí tenemos flechita. Y vamos a tener un calor 2 asociado a eso. Donde el Q2 sería la masa de agua, por el calor específico de agua, por el cambio de temperatura del agua. La masa del agua son 100 gramos, que son 100 gramos, o sea 0,1 kilos. Por 4190, que es el calor específico del agua, que repito, un dato que debía haber estado puesto en esa pregunta, por T-20 grados Celsius. 12.1 por 4190, esto nos daría 419 por T-20 joules. Y tenemos el tercer cuerpo involucrado, es la pieza de cobre. Tenemos la pieza de cobre que parte en la temperatura que inicialmente estaba en Fahrenheit y que tuvimos que traspasar a grados Celsius, 220, y va a terminar acá en la temperatura de equilibrio T. Grados Celsius. Y tenemos un calor Q3. ¿Sí? ¿Va bien de hora? No se preocupen, yo este ejercicio y cierro. Tranquilo. Gracias, Laura, por la preocupación. Entonces tengo que el calor 3 sería la masa de la pieza por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura 3, que sería la masa de la pieza, que son en este caso 350 gramos, por el calor específico, 350 gramos, ojo, la verdad es que esto hay que expresarlo en kilos para poder hacer la simplificación, esto sería 0,35 kilos por los 387 joules partido en kilogramos grados Celsius por el cambio de temperatura, donde la temperatura final es T y la inicial es 220 grados Celsius. O sea, los grados Celsius son los kilogramos. Entonces nos va a quedar 0.35 por 387, que es 135,45 por T menos 220 joules. Ya. Entonces tenemos los tres calores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el sistema está para que se equilibre el sistema, la suma de estos tres calores tiene que ser 0. Por lo tanto, si la suma de estos tres calores, Q1 más Q2 más Q3 igual a 0,
Entonces significa de que todo esto que tenemos acá, que es 251,55 por T más 20, por T menos 20, más 419 por T menos 20, más 135,45 por T menos 220, todo eso tiene que ser igual a 0. Y de aquí hay que despejar T. Entonces aquí puedo sumar 251,55 más 419, aquí me va a dar 670,55 por T menos 20 más 135,45T menos 135.45 por 220, que eso es 29,799. Y aquí nos quedaría 670,55 por T menos 670.55 por 20, que es 13.411, más 135,45 por T menos 29,799 igual a 0. Entonces, voy a tener 670.55 más 135.45 es 806T. Eso va a ser igual a, pasamos restando, sumando los números que quedaron sin T, que es 13.411 más 29,799, 43.210. En consecuencia, la temperatura sería 43,210 partido en 806 grados Celsius, y eso nos daría 53,61 grados Celsius. Y esa sería la respuesta final. Es un problema típico de calorimetría, pero donde se agregó algo para que tuvieran que transformar temperatura. Determinar el calor en BTU generado cuando se queman 10 kilogramos de gasoil, calor de combustión 10.250 calorías por kilogramo, y la cantidad de litros de agua, calor de específico del agua, 1 caloría gramo por grado Celsius, de un depósito que podría calentar hasta alcanzar los 70 grados Celsius y está originalmente a 10 grados Celsius. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente aquí. Entonces vamos a tener que el calor de combustión, o sea, tenemos 10 kilos de gasoil, y ese gasoil tiene un calor de combustión de 10.250 calorías por kilogramo. Acuérdense que en un momento hablamos del tema de calores de combustión acá. Entonces el calor total que vamos a tener para consumir en los 10 kilos de gasoil serían los 10.250
calorías partido en kilogramos por los 10 kilogramos. Entonces, por eso puedo calcular cuánto calor consumiría en total para poder lograr hacer eso, que serían 102.500 calorías. Pero me piden convertirlo en BTU. Y ahí es donde entra la equivalencia de que un BTU equivale a 252 calorías. Entonces aquí tengo un BTU que equivale a 252 calorías, se simplifica. Entonces esos 102.500 lo divido en 252 y eso nos va a dar aproximadamente 406,75 BTU. Ya tenemos lo primero que nos pidieron. ¿Ya? Que serían los 102.500 calorías. Ahora, vamos a tener que el agua, que está originalmente a 10 grados Celsius, hay que llevarla a 70 grados Celsius. Entonces vamos a tener una cosa así. Tenemos que usar ese calor para pasar agua de 10 grados Celsius a agua a 70 grados Celsius. Y el calor necesario para hacer eso va a ser Q. Este mismo calor Q que sacamos de la quema del gasoil. Entonces Q va a ser la masa del agua por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura. De ahí podemos obtener la masa del agua, que es el dato que nos falta. Nos piden el número de litros de agua, la cantidad de litros de agua que podría que eso calentar, pero para ello necesitamos primero calcular la masa. Entonces, la masa de agua sería igual al calor partido en calor específico de agua por delta T. Y eso lo podemos calcular sin problemas, porque el calor serían los 102.500 calorías. Aquí nos va a convenir expresar el calor en calorías, partido en el calor específico del agua, que es una caloría partido en gramo por grado Celsius, por el delta T, que es de 70 a 10. Temperatura final 70, temperatura inicial 10 grados Celsius. Se van estos grados Celsius, se van las calorías, nos quedan los gramos arriba y sería en consecuencia 102.500 dividido en 60, lo que nos daría 1.708,33 gramos. Que esto nos va a convenir transformarlo en kilos, o sea, un kilo que equivale a miligramos. Por lo tanto, la masa de agua sería aproximadamente este valor obtenido dividido en 1000,
y nos daría 1,71 aproximadamente. Sería 1,71 kilogramos de agua. Ahora vamos a ver algo respecto a la densidad del agua. Hay que acordarse que la densidad del agua se expresa como 1000 kilogramos metro cúbico. También se puede expresar como 1 gramo partido en centímetro cúbico, pero había una tercera unidad que se usaba, que era 1 kilogramo partido en decímetro cúbico. Y hay que acordarse de decímetro cúbico equivale al litro, o sea, la densidad del agua también se puede expresar como 1 kilogramo partido por litro. Entonces, la densidad de agua sería igual a la masa de agua partido por el volumen de agua. Por lo tanto, aquí yo podría expresar el volumen de agua como la masa de agua dividido en la densidad de agua. La masa de agua la tenemos, que es 1,71 kilogramos. La densidad de agua, escojo la notación kilogramos partido del litro porque nos preguntan la cantidad de litros de agua específicamente. Entonces lo divido en 1 kilogramo por litro. Y nos va a quedar de que el volumen de agua que habría que podría terminar calentando en esas condiciones sería 1,71 litros. Ese sería el resultado final. Un cubo de hielo se saca de un congelador a una temperatura de menos 8,5 grados Celsius y se coloca en un calorímetro de aluminio de 75 gramos, lleno con 300 gramos de agua a 20 grados Celsius. Al final se tiene solo agua a 17 grados Celsius. ¿Cuál era la masa del cubo de hielo? Entonces aquí tenemos tres cuerpos: el aluminio, el agua que está dentro del aluminio y el cubo. Entonces vamos a tener acá que el aluminio parte inicialmente en 20 grados Celsius y va a terminar a 17 grados Celsius. Y que vamos a tener asociado un calor 1, que es el calor asociado a la pérdida de calor del aluminio, que sería la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura. La masa del aluminio, lo dan como dato, son 75 gramos. El calor específico del aluminio, 0,214. El cambio de temperatura, que tenemos temperatura final 17 menos temperatura final 20. Simplificamos, nos va a quedar 75 por 0.214 por nos quedaría menos 48,15. Ese sería el calor que perdería el aluminio. Después tenemos el agua, que está dentro del aluminio, que también esta agua pasa de 20 grados Celsius a 17 grados Celsius. ¿Ya? Y tenemos un calor
2 asociado a esa agua, que sería la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura que sufre el agua. La masa de agua son 300 gramos. El calor específico es 1 caloría gramos grados Celsius. El cambio de temperatura final 17, inicial 20. Supone que el aluminio y el agua dentro del recipiente de aluminio pierden calor. En este caso nos darían menos 900 calorías. El signo negativo del calor significa que pierden calor. Y ahora entramos al tema del hielo acá. Dice que el hielo parte en menos 8,5. Entonces el hielo primero tengo que llevarlo a la temperatura de fusión, después lo fusiono para pasarlo a agua y después lo aumento de temperatura como agua. Entonces vamos a tener las siguientes situaciones aquí. Hielo a menos 8,5 grados Celsius. Después este hielo pasa a hielo a 0 grados Celsius. Después pasa a agua a 0 grados Celsius. Y finalmente queda todo en agua a 17 grados Celsius. Entonces tenemos 3 transiciones acá, 3 calores más asociados. ¿Ya? Que sería un Q3 un Q4 y un Q5. Pero en este caso, la masa del hielo es la incógnita, porque se nos pregunta aquí cuánto es la masa del hielo. Tengo la masa del hielo en gramos, por el calor específico del hielo, la masa del hielo, en este caso, por el calor específico del hielo, por el cambio de temperatura. Nos quedaría la masa del hielo en gramos, por el calor específico del hielo, que es 0,5 calorías gramos grados Celsius, por el cambio de temperatura, que sería temperatura final 0 menos temperatura inicial menos 8,5 grados Celsius. Entonces nos quedaría 0,5 por 8,5, 4,25 M sub H. El calor aquí nos va a quedar en función, va a depender de M sub H, que sabemos que es en gramos. Eso sería el calor para llevar del hielo a menos 8,5 a hielo a 0. El calor 4 es el calor de fusión, porque tengo que pasar el hielo completamente a agua, que es la masa de hielo por el calor de fusión de agua. La masa del hielo en gramos por el calor de fusión del agua, que es 80 calorías partido en gramos. Entonces esto nos daría 80 veces mH calorías. Entonces ya tenemos aquí el hielo fusionado y convertido en líquido en 0 grados Celsius, y tengo que agregarle más calor para dejarlo a la temperatura 17 grados Celsius. O sea, masa de hielo por el calor específico del agua por el cambio de temperatura correspondiente. Entonces la masa del hielo, que es la incógnita, por el calor específico del agua, que ahora este cuerpo es agua, su calor específico es 1 caloría gramo por grado Celsius, temperatura final es 17, temperatura inicial es 0 grados Celsius,
Entonces nos quedaría este 17 por mH calorías. Tengo todos los calores calculados. Entonces, en un sistema térmicamente aislado, se da que el intercambio de calor se da solamente entre el aluminio, el agua y el hielo. Por lo tanto, la suma de esos 5 calores que calculamos tiene que ser 0. Más Q3, más Q4, más Q5. Esos 5 calores tienen que sumar 0. Ahora tenemos que colocar los elementos. Sería menos 48,15 menos 900. Nos quedaría menos 48,15, que es Q1. Voy a omitir las unidades. Menos 900. Menos Q3, que es 4,25. Más Q3, en este caso es 4,25 por la masa del hielo, más el cuarto, que es 80 por la masa del hielo, más el calor 5, que lo calculamos recién, que era 17 por la masa del hielo. Y eso nos da 0. Entonces nos queda una ecuación de primer grado relativamente simple, que nos quedaría en un lado 17 más 80 más 4,25, que sería 101,25 mH. Y el otro lado nos quedaría, pasamos sumando al otro lado los valores sin mH, 948,15. Por lo tanto, la masa del hielo sería 948,15 partido en 101,25 gramos. Esto. Eso nos va a dar una masa de hielo aproximada de 9,36 gramos. Que sería la masa de hielo total. No era lo que quería esto. Esto es lo que yo quería. Ahí. Que había que calcular. Un bloque de aluminio de 3,4 kilogramos está en el agua colgado de una cuerda unida a una balanza. ¿Cuál es la indicación de la balanza? Considere que la densidad del aluminio es 2.300 kilogramos metros cúbicos, la del agua es 1.000 kilogramos metros cúbicos y la gravedad es G10. Esto es peso aparente. En el fondo lo que se pide aquí es calcular el peso aparente. Aquí voy a tener como fuerzas voy a tener por un lado el peso del cuerpo, voy a tener hacia arriba el empuje y esto de acá, que sería la tensión de la cuerda, que sería la tensión de la cuerda, que es lo que marcaría la balanza, que sería igual a lo que nosotros llamamos el peso aparente. Cuando se nos pide la tensión de la cuerda.
En consecuencia, vamos a tener de que para esta situación, el peso va a ser igual al empuje más la tensión de la cuerda que va a ser lo que va a marcar esa balanza de mano, de donde se puede deducir fácilmente que esta tensión va a ser el peso menos el empuje. El peso va a ser la densidad del cuerpo, que es aluminio, por G por el volumen del cuerpo, o la masa de aluminio por G. La masa de aluminio la tengo, que es 3,4 kilos, por 10 metros segundo al cuadrado, que serían 34 newtons. Y en el empuje voy a tener alguna dificultad para calcularlo, porque el empuje sería la densidad del agua por G por B, pero necesito el volumen del cuerpo. Sé que la densidad del cuerpo es la masa del aluminio partido por el volumen, porque el volumen desplazado, como el cuerpo está completamente sumergido, va a ser el volumen de la barra del cuerpo de aluminio. Por lo tanto, aquí tendría que calcular el volumen como la masa de aluminio dividido por la densidad del cuerpo La masa de aluminio la dan, que es 3,4 kilos. La densidad del aluminio también lo dan como dato, que es 2700 kilogramos metro cúbico. Entonces con eso tenemos el volumen total del cuerpo. Que sería aproximadamente 1,26 por 10 a la menos 3. Ya. Con eso estamos dados. Podemos calcular el empuje como la densidad del agua, que es 1000 cúbicos por 10 metros segundo al cuadrado, que es G, por el volumen, que es el que recién calculamos, que es 1,26 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Sería esto por 1000 por 10. Esto sería aproximadamente 12,59 newtons. Voy a encerrar en verde esto para un cálculo aparte. Y con esto estamos dados, porque la tensión de la cuerda, que sería lo que se nos pide, es peso menos empuje. El peso son los 34 newtons que teníamos antes, menos
los 12,59 que corresponden al empuje, y eso nos va a dar una tensión, un peso aparente o lo que marcaría la balanza, que sería todavía no me faltaba 21,41 newtons, y ahí estaría resuelto este. En la figura se aprecia un bloque cúbico de arista L igual 40 centímetros, sumergido en agua dulce, cuya densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Si se coloca encima un cuerpo de masa M, el bloque quedará sumergido de la manera mostrada en la situación 1, que es esta de acá. Después de sacarle el cuerpo, quedará sumergido de la manera mostrada en la situación 2. Entonces, la pregunta es A, determinar el valor de la densidad media del bloque cúbico, y B, determinar el valor de la masa M. ¿Ya? Esta fue pregunta de la solemne 3 del año pasado de los máquinas. ¿Ya? O sea, pregunta de prueba. Vamos a ir primero a la situación 2. Donde tenemos el cuerpo que está flotando, que está sumergido en 20 centímetros acá. En la situación 2 acá queda emergiendo 20 centímetros, y como tiene un cubo de 40 centímetros de lado o de arista, queda 20 centímetros abajo. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser el 50% del volumen total del cubo. Entonces vamos a tener tendremos la mitad del volumen B del cubo sumergido. En este caso se va a cumplir claramente que el peso del cubo va a ser igual al empuje 2. Lo echamos como 2 porque es el empuje en la situación 2. Donde el peso va a ser la densidad media del cubo por G por el volumen total. La densidad media del cubo por B es la masa del cubo. Y el empuje en la situación 2 va a ser la densidad del líquido, que en este caso es agua, por G, por el volumen sumergido, que en este caso va a ser la mitad, va a ser D medios. Por lo tanto, al igualar estas dos expresiones, nos va a quedar densidad de medio del cuerpo por G por B es igual a la densidad del líquido por G por B medios. Se van las G, se van las B, y nos va a quedar que la densidad media del cuerpo va a ser la mitad de la densidad del líquido, o sea, va a ser mil kilogramos metro cúbico partido en 2, lo que nos daría que la densidad media del cuerpo sería
500 kilogramos metro cúbico. Y con eso tendríamos la primera. Tenemos la densidad media del cuerpo, ¿ya? Ahora nos piden el valor de la masa M. Para eso tenemos que ir a la situación 1 donde tenemos la masa M, en donde por el hecho de tener la masa M arriba, queda sumergido 25 centímetros. En la situación inicial tenemos que sobresalen 15 centímetros del cuerpo, por lo tanto hay 25 centímetros sumergidos. Y con ello podemos obtener el volumen sumergido acá, y podemos obtener el volumen total del cubo. La masa total del cubo. La masa total del cubo la podemos obtener. De hecho, lo que vamos a obtener es lo siguiente, que para esta expresión de acá, para la situación 1, vamos a tener de que tenemos el peso del cubo más el peso del cuerpo que está arriba de masa M, que sería M por G. Entonces vamos a tener que el peso más M por G va a ser igual al empuje en la situación 1. Entonces, el peso, lo sabemos, es la densidad media del cuerpo por G por el volumen total. El empuje 1 sería la densidad del líquido por G por el volumen sumergido. Y tendremos que calcular el volumen y el volumen sumergido. El volumen, este es un cubo de arista L, sería L al cubo. La arista tiene 40 centímetros, o sea 0,4 metros al cubo, que sería 0,064 metros cúbicos. Y además, el volumen sumergido, si se fijan, sería un volumen de 40 centímetros por 40, que es el área basal de la porción sumergida, más esto que es 25 centímetros. Esto lo vamos a llamar L. Entonces esto sería L al cuadrado por L, que sería 0,4 metros al cuadrado por 0,25 metros. Me parece que hay alguna duda acá. Dime, Rommel. Sí, profe, buenas tardes. No sé si podría repetir la parte del volumen, por favor, que me perdí. Del volumen del cubo. Sí, el volumen del cubo y el volumen sumergido. Ya, perfecto. Ya. Volumen del cubo. Nos dan acá de que este cuerpo que está debajo del cuerpo de masa M es un cubo. Es un cubo de arista 40 centímetros o 0,4 metros. Por lo tanto, su volumen sería L al cubo. La arista al cubo, 0,4 metros elevado al cubo, que sería 0,064 metros cúbicos. En tanto, el volumen sumergido, que sería toda esta porción de aquí hacia abajo, para este caso de la situación 1, sería 40 centímetros de base, 40 centímetros hacia el fondo, que es la base de este cubo, y la altura serían estos 25 centímetros que están sumergidos. Ese sería el volumen sumergido, que sería 0,4 al cuadrado por 0,25.
Eso sería 0,4 metros cúbicos. En consecuencia, si reemplazamos la expresión, tenemos esos volúmenes, tenemos que el peso, que es la densidad del cuerpo, que la calculamos antes, por G, por el volumen total, más M por G, que sería el peso del cuerpo que está arriba, eso tendría que ser igual a la densidad del líquido por G por el volumen sumergido. Entonces, si vemos acá, se nos va la G y se puede despejar fácilmente la masa del cuerpo que está puesto hacia arriba, que sería la densidad del líquido por el volumen sumergido menos la densidad media del cuerpo por el volumen total. La densidad del líquido es 1000 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido, que es 0,04 metros cúbicos, menos la densidad del cuerpo, que la habíamos calculado en la parte A, 500 kilogramos metro cúbico, por el volumen total, que es 0,064 metros cúbicos. Se simplifica, nos queda 1000 por 0,04, 40 kilos, y aquí nos va a quedar 500 por 0,064, 32 kilos, de donde se deduce que la masa M, que habría que colocar arriba de este cuerpo para que se produjera ese hundimiento, sería exactamente 8 kilos. Y ahí está el problema resuelto. Un petrolero de 250 metros de eslora y 35 metros de manga que viaja vacío tiene una capacidad máxima de 70.000 toneladas con un desplazamiento en lastre de 30.000 toneladas. Si sufre una avería en su casco, la que crea un boquete que se estima genera la entrada de agua a razón de 50 metros cúbicos partido por minuto, y si navega a una velocidad de 15 nudos, determinar la distancia recorrida por la nave hasta que el agua alcance un 25% de su capacidad de carga máxima y el aumento de calado por la entrada de agua. Aquí hay algo que no se ha dicho, de que, bueno, no dice en qué tipo de agua está, si está navegando en un petrolero en agua de mar, en agua de mar o en agua dulce. Generalmente los petroleros, no sé si los petroleros viajan en agua dulce. Lo más lógico es que viajen en agua de mar. Así que vamos a suponer que el agua que entra es agua de mar. Vamos a decir que el petrolero viaja en agua de mar, lo que implica, en consecuencia, que su densidad va a ser la densidad del líquido es 1030 kilogramos partido en metro cúbico, o también
1,03, voy a colocar aquí toneladas partido metro cúbico, que esto va a ser importante cuando calculemos el TPC, que lo vamos a necesitar calcular acá. Entonces se pide determinar la distancia recorrida de partida para la pregunta A. Dice que tiene que llenarse, el agua tiene que alcanzar el 25% de capacidad de carga máxima y la capacidad de carga máxima es 70.000 toneladas. Llega al 25% de la carga máxima del petrolero, entonces la masa de agua sería la capacidad de carga máxima, que es 70.000 toneladas partido en 4. Y eso va a ser 17.500 toneladas. O sea, tenemos que ver que entren 17.500 toneladas de agua. Ahora, vamos a necesitar calcular cuánto sería esa cantidad de agua en volumen, porque la que va a entrar de agua es volumen. Entonces vamos a tener que la densidad de agua de mar va a tener que ser igual a la masa de agua partido por el volumen de agua. De la definición de densidad. Por lo tanto, aquí debería poder obtener el volumen de agua que entra acá, que sería la masa de agua partido en la densidad. La masa de agua son 17.500 toneladas dividido en la densidad, que en este caso vamos a usar la densidad de 1,03. Bien, en este caso, toneladas partido en metro cúbico. Entonces la cantidad de agua, el volumen de agua que nos ingresaría sería 17.500 dividido en 1,03, 16.990,29. Esa es la cantidad de el volumen de agua que ingresaría. Y a partir de eso podemos establecer cuánto tiempo se demoraría en hacer eso. Tengo el caudal de agua que entra, que son los 50 metros cúbicos por minuto. Profesor, ¿cuánto le dio el volumen de agua? 16.990,29. A mí me da 18.025. Pero 17.500 dividido en 1,03 no puede ser un número mayor de 17.500. Sí, porque dividido. Ya, sí, correcto. Oye, ¿hay alguien cortando algo con una sierra, no? Ya. Entonces, por otra parte, de la expresión de caudal, el caudal sería, en este caso, el volumen de agua, porque hay un boquerón que tiene un cierto caudal, partido en
un tiempo que se va a demorar en producirse ese caudal. Ese tiempo va a ser igual entonces al volumen de agua partido en el caudal. El volumen de agua ya lo conocemos, que son los 16.990,29 metros cúbicos. Y tenemos el caudal de agua, que dice que son 50 metros cúbicos por minuto. Entonces, si resolvemos eso, se dan los metros cúbicos, dividido, y nos da 339, aproximadamente 81 minutos. Y en este caso nos vamos a tener que calcularlo en segundos. Porque para poder hacer el cálculo para lo que viene voy a necesitar que esté en segundos. Vamos a ver por qué. Por lo tanto, el tiempo que va a demorar va a ser esta cantidad por 60, que serían 20.388,35 segundos. O sea, esa es la cantidad de tiempo que se demoraría en llenarse, en que todo ese volumen de agua ingrese. Y nos queda lo siguiente, que la velocidad, nos preguntan la distancia que recorre esta nave hasta que se llene eso, porque mientras se va llenando se va moviendo. Entonces esto sería que la velocidad, que son los 15 nodos, va a ser igual a delta t, que es la distancia que recorrería, partido en delta t, de donde la distancia sería v por delta t, la velocidad sería 15 nudos, me parece que dice acá, y aquí estos nudos habría que expresarlos en pasarlos a metro partido por segundo, en una equivalencia que era 0,514 metros partido por segundo. Y eso equivale a un nudo por este tiempo, que son los 20.088,35. Entonces, se van estos nudos, se van los segundos y nos quedan metros. Sería en consecuencia sería el 20.388,35 por 15 por punto 514, y eso nos daría un delta D de 157 194,17 metros, lo que sería aproximadamente 157,19 kilómetros. Y con eso estaría contestada la A. Esta pregunta es bastante sofisticada, como pueden ver. O sea, son varias partes pequeñas, pero que se concatenan en una pregunta grande. ¿Ok? Me olvidé silenciar el celular, a ver.
Bien. Ahora, vamos a ir al B. El aumento de calado por la entrada de agua. Vamos a ir ahora a la B, que vamos a tirarla como por acá. Vamos a necesitar calcular aquí el TPC, o sea, las toneladas por centímetro de inversión. Que sería en este caso TPC, que sería la eslora por la manga por la densidad en toneladas partido en metro cúbico partido en 100. La eslora, de acuerdo a los datos que tenemos, la eslora vale 250, la manga 35. Por 1,03 partido en 100 toneladas partido en centímetros. Entonces sería 250 por 35 por 1,03 dividido en 100, 90,125 toneladas partido en centímetros. Ese sería el TPC. Y el TPC es el cambio de masa en toneladas, no es cambio de peso, es cambio de masa en estricto rigor, dividido por el cambio de calado. Por lo tanto, el cambio de calado, que es lo que nos van a preguntar acá, ¿sí? ¿Pasa algo? Sería la masa partido en el TPC. Por lo tanto, el cambio de calado sería el cambio. Conteste la duda o apague el micrófono porque, por favor. ¿Quién tiene el micrófono prendido? A ver. Ya lo apagaron, perfecto. Entonces, el delta M, que son los 17.500 toneladas, partido por los 90,125 toneladas partido por centímetro. Entonces, con esto podemos determinar cuánto es el aumento de calado de esa entrada. Que serían 194,17 centímetros. Eso sería casi 2 metros. Ya estaría resuelto el problema.
En la figura se muestra una barcaza rectangular cuyas dimensiones son eslora 50 metros, manga 5 metros y puntal 8 metros. La barcaza tiene una densidad relativa de 0,7 y flota en agua de mar. Entonces se pide determinar primero calado, francobordo y KB, empuje y desplazamiento, volumen de carena y reserva de flotabilidad, el TPC y cantidad de masa adicional que se debe agregar para la barcaza para aumentar su calado en 40 centímetros. Partamos. Tenemos aquí, por una parte, nos da la densidad relativa de la barcaza. Cuando nos dicen densidad relativa, es 0,7. Si la densidad relativa es 0,7, acuérdense que la densidad relativa siempre se define en función del agua. Por lo tanto, la densidad de la barcaza sería la densidad relativa, que es 0,7, por la densidad del agua, no del agua de mar, sino del agua normal, el agua pura. O sea, sería 0,7 por 1000 metros cúbicos, por lo tanto, en este caso, la densidad de la barcaza sería 700 kilogramos metro cúbico. Entonces, en este caso, para que haya flotación, vamos a tener que el peso tiene que ser igual al empuje de la barcaza. El peso, en este caso, sería la densidad de la barcaza por G por el volumen total. Y el volumen total sería eslora por manga por puntal. Por otra parte, el empuje sería la densidad del agua de mar por G por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido sería, en este caso, la eslora por la manga por el calado. ¿Ok? Lo voy a tener un poquito al lado para... En consecuencia con esto, podría calcular igualar y calcular para obtener el calado. ¿Ya? Entonces, igualando nos va a quedar lo siguiente. Que la densidad de la barcaza por G, por eslora, por manga, por puntal, va a ser igual a la densidad de agua de mar por G, por eslora, por manga, por calado. G, E y M se van en ambos lados y nos quedaría una expresión fácil para el calado. El calado es la densidad de la barcaza por el puntal dividido en la densidad de agua de mar. La densidad de la barcaza es 700 kilogramos metro cúbico. El puntal es 8 metros. Y todo esto queda dividido por la densidad de agua de mar, que es 1030. O sea, 70 por 8 dividido en 103.
esto para artesanía. Eso nos va a dar aproximadamente un calado de 5,44 metros. Y nos preguntan además el francobordo en el A. El francobordo es el puntal menos el calado, es la distancia que va desde el nivel del agua hasta el punto más alto del puntal. O sea, sería 8 metros menos 5,44 metros. Aquí se ve la imagen, ahí se ve. El francobordo sería esto. Esto sería el francobordo. Sería 8 menos eso, que sería 2,56 metros. Y nos queda el KB, que para embarcaciones rectangulares, el KB, que es la distancia entre la quilla y el punto donde se aplica el empuje, sería la mitad del calado, o sea, 5,44 metros partido en 2 nos daría 2,72 metros. Con eso tenemos la A. Esto de acá lo voy a... No era lo que yo quería eso. Yo quería esto. Para encerrarlo como si fuera un cálculo aparte. Hasta aquí vamos. Tenemos la A, que se nos pide calado francobordo y KB. En la B se nos va a pedir empuje y desplazamiento. Esto lo voy a tirar un poco más arriba. Entonces voy a tirar la B por acá. Entonces B. Esto no me gustó cómo quedó esta, así que la voy a quitar y voy a colocar aquí una un poco más grande aquí, ¿ya? Se pide el empuje y el desplazamiento. En este caso, el empuje y el desplazamiento es el peso de la embarcación. Y en este caso, el peso de la embarcación tiene que ser igual al empuje. El empuje y el desplazamiento van a ser iguales a... Y aquí nuevamente le voy a meter el cálculo. El desplazamiento, en este caso, el peso del buque. Empuje igual al peso de desplazamiento, que sería la densidad del buque por G por E por M por P, que sería la densidad de la barcaza, que es 700 kilogramos metro cúbico, G, que es 10 metros segundo al cuadrado, E por M por P, que sería
50 por 5 por 8. $50 metros por la manga, que es 5 metros, por el puntal, que es 8 metros. Consecuencia, estos 3 metros se van con los metros cúbicos de acá, nos queda el kilogramo por metro segundo al cuadrado, que sería 700 por 10 por 50 por 5 por 8. Esto sería aproximadamente 1,4 por 10 a las 7 newtons. Ese sería el empuje y el peso. ¿Ya? En la pregunta C se nos pide volumen de carena y reserva de flotabilidad. El volumen de carena es el volumen sumergido y la reserva de flotabilidad es el volumen emergente, para decirlo en términos bastante simples. Entonces tenemos voy a calcular primero el volumen total de la barcaza, que sería eslora por manga por puntal, que sería 50 metros por 8 metros por 5 metros. 5 metros por 8 metros. Por 5 metros de manga, por 8 de... por 8 de puntal. ¿Ya? Entonces tenemos 50 por 5 por 8. Serían 2000 metros cúbicos esto. Entonces aquí tendríamos lo que ustedes llaman el volumen de carena, que sería el volumen sumergido, sería el volumen de carena, sería E eslora por manga por calado, ¿ya? La eslora es 50 metros, la manga es 5 metros y el calado era 5,44 metros. Entonces sería 50 por 5 por 5,44, 1360 aproximadamente metros cúbicos. Y continuando acá, nos queda calcular la reserva de flotabilidad, que sería el volumen emergente. El volumen sobre la superficie del agua. Que sería la reserva de flotabilidad, sería el volumen total menos el volumen de carena.
O también MP por la, o también podría ser MP por el franco bordo. De las dos maneras se puede. Que sería 2000 menos 1360. Deberíamos llegar en todos los casos al mismo resultado. 2000 menos 1360, que serían 640 metros cúbicos. Aquí vamos bien, tengo que ir viendo cómo distribuimos los espacios, ya. Nos queda el TPC y la cantidad de masa adicional que se debe agregar a la barcaza. ¿Ya? Entonces, en este caso, para la pregunta D, vamos a tener de que el TPC va a ser el área de la sección transversal, que sería la eslora por la manga, por la densidad del agua de mar, partido en 100. El TPC es el tonelada por centímetro de inmersión. Y esto sería en toneladas partido en centímetros. Donde el E es solo 50 metros, hay que colocar el número nomás. M es 5 metros. Y la densidad de agua de mar hay que expresarla en toneladas partido metro cúbico. Que sería, en este caso, 1,03. ¿Ya? Entonces, el TPC nos quedaría 50 por 5 por 1,03 partido en toneladas partido en centímetros. Entonces se va con este 2, 5 por 1,03 partido en 2. 5 por... serían aproximadamente 2,575 toneladas partido en centímetros. Y nos queda la última. La última pregunta nos dice: cantidad de masa adicional que se debe agregar a la barcaza para aumentar su calado en 40 centímetros. En este caso, el TPC, habría que pensarlo como un cambio de masa dividido en un cambio de calado. Entonces de aquí uno puede despejar el cambio de masa, o sea, la masa adicional que hay que agregar, como el TPC por delta C. Entonces, para un delta C que es 40 centímetros, déjenme verificar el dato, 40 centímetros, ¿sí? En consecuencia, la masa adicional que hay que agregar sería el TPC, que lo habíamos calculado antes, que era 2,575 toneladas partido en centímetros por los 40 centímetros. Eso implica de que esta masa adicional que habría que agregar para lograr eso sería de 103 toneladas. Ahí tienen un problema tipo prueba resuelto de
aplicación directa de Arquímedes para con consideraciones mercantes. No sé